Mi hijo Javier, a quien di mi vida, me golpeó por una sopa sin sal. No fue un accidente. Después robó mi pensión, mis 1.900 euros mensuales, y usó mi nombre para defraudar a su empresa por más de 130.000 euros. Creía que con mis 61 años, yo era una vieja loca e indefensa. Pero esta madre acorralada, encontró una forma inteligente de recuperar mi dinero y mi dignidad. No creerán lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Elena. Tengo 61 años. Pasé casi toda mi vida, 40 años, para ser exactos, trabajando con mis propias manos. Fui secretaria ejecutiva en un bufete de abogados, el bufete Garrigues y Asociados. Pensé que con solo criar a mi hijo, darle todo lo que pude, mi vida estaría completa. Pensé que la vida me debía, al menos, un poco de paz. Pero la vida es a veces muy tozuda. Y tiene maneras crueles de enseñarte que el amor no siempre se devuelve. Anoche mi propio hijo Javier me golpeó. Me golpeó hasta hacerme sangrar. No fue un accidente. No fue un empujón. Fue una paliza. ¿La razón, se preguntarán? Una sopa. Una simple sopa de verduras. No tenía sal. Caí al suelo de la cocina. El impacto me dejó sin aire. Sentí el frío de las baldosas bajo mi espalda. La sangre, tibia y pegajosa, comenzó a brotar de mi labio. La limpié con un trapo viejo que encontré a mi lado. Un trapo que había usado para limpiar sus desórdenes tantas veces. El Javier no dijo una palabra más. Simplemente se dio la vuelta. Se fue tranquilamente a su habitación. Cerró la puerta. Y me dejó allí. Con mi dolor. Con mi sangre. Se durmió. Como si nada hubiera pasado. Como si pegarle a su madre fuera lo más normal del mundo. Un suceso más en su día. Esta mañana el cuerpo me dolía en cada fibra. Me levanté. Sentí los moretones en mis brazos. El corte en el labio. Aún me duele al hablar. Pero lo que más me duele no son los golpes. Ni la sangre seca. Es la humillación. Es la quemadura en el alma. Es saber que mi propio hijo, el niño que crié con tanto amor, al que di todo lo que pude, me ve ahora como si fuera su sirvienta personal. Una sombra. Como si mi única función en este mundo fuera servirle y callar. Me levanté a las 5 de la mañana. Como todos los días. La costumbre es un ancla. Un ancla pesada. Bajé a la cocina. Javier ya estaba despierto. Sentado a la mesa, como un rey en su trono. Su traje gris, impecable. Siempre tan pulcro. Revisaba su teléfono. Ni siquiera me miró cuando entré. No. Simplemente dijo sin levantar la vista, el desayuno, rápido. Tengo una reunión importante. Su voz tan fría. Tan distante. Como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Como si sus gritos no hubieran resonado en estas paredes. Como si no me hubiera llamado inútil. Que no servía para nada. Que si no fuera por ser su madre, ya me habría echado a la calle. Palabras que se grabaron en mi memoria. Como cicatrices. Preparé sus huevos revueltos. Los hago de memoria ya. Exactamente como a él le gustan. Con 3 cucharadas de queso rallado. 2 rebanadas de pan tostado. Café negro. Sin azúcar. Todo perfecto. Medido al detalle. Porque si algo está mal, si hay un mínimo error, él explota. Y cuando Javier explota, solo yo, soy quien paga las consecuencias. Mientras él desayunaba en silencio, se escuchó el sonido de una llave en la puerta principal. Era Claudia. Su esposa. Una mujer joven. Siempre elegante. Siempre con esa sonrisa, una máscara perfecta. Me saluda. Pero me trata como si fuera invisible. Entró con su vestido verde claro. Sus tacones altos. El eco resonó en el pasillo. Besó a Javier en la mejilla. Se sentó a la mesa. Con la naturalidad de quien se siente dueña de la casa.
Buenos días, señora Elena, me dijo. Su voz, dulce. Empalagosa. Solo la usa cuando Javier está cerca. ¿Cómo amaneció hoy? Quise decirle que amanecí golpeada. Que mi espalda estaba llena de moretones. Que ya no podía más. Quise gritar. Pero en lugar de eso sonreí. Una sonrisa forzada. Le dije, bien, gracias. Y desvié la mirada. ¿Claudia va a desayunar algo?, pregunté. Mi voz salió más suave de lo que quería. Javier me lanzó una mirada. Una mirada de advertencia. Sus ojos. Esos ojos que antes me miraban con cariño. Ahora solo mostraban amenaza. Me decían claramente, una sola palabra fuera de lugar, mamá, y esta noche será peor. Entonces el Javier agregó con esa sonrisa falsa que solo usa cuando tiene público, mira, mamá, le compré este maquillaje nuevo. Es caro, pero te va a quedar perfecto. Así puedes cubrirte esos golpecitos que te diste anoche cuando te tropezaste. Sí. Golpecitos. Así le llama a lo que me hizo. Como si hubiera sido un accidente. Como si yo misma me hubiera tropezado. Contra su puño. Tomé el maquillaje sin decir nada. Era una base cara. De esas que cuestan más de 50 euros. Seguramente la compró con mi propio dinero de la jubilación. Él maneja todas mis cuentas. Dice que es por mi bien. Que a mi edad ya no puedo manejar el dinero sola. La verdad es que no he visto un solo euro de mi pensión, mis 1.900 euros mensuales, en 2 largos años. Claudia lo miraba. Con esos ojos brillantes. De admiración. Qué considerado eres, amor. Siempre cuidando a tu mamá. Si ella supiera. Si tan solo Claudia supiera. Que su marido perfecto. Ese ejecutivo exitoso. Que maneja cuentas millonarias en su oficina, llega a casa todas las noches. A descargar toda su frustración. Conmigo. Después del desayuno, Javier se puso su corbata roja. Su color favorito. Tomó su maletín. Y antes de salir, me susurró al oído. Claudia estaba retocándose el maquillaje en el espejo del salón. ¿Recuerda lo que hablamos anoche, mamá? Si algún día abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo. Sus palabras. No solo me helaron la sangre. Me la congelaron. Se fueron juntos. Tomados de la mano. Como la pareja perfecta que siempre aparentan ser. Los vi desde la ventana. Subieron al coche nuevo de Javier. Un sedán negro. Ese coche que costó más de 40.000 euros. Mi dinero. Todo comprado con mi dinero. Cuando la casa se quedó en silencio. El silencio ensordecedor. Me senté en la cocina. En la misma silla donde Javier había desayunado. Comencé a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia. De impotencia. Porque sé que tengo que hacer algo. Mi alma me lo grita. Pero no sé qué. Sé que no puedo seguir viviendo así. Pero tampoco sé cómo salir de esta pesadilla. Me quedé sentada en esa cocina silenciosa durante horas. Viendo cómo la luz del sol se movía lentamente. Por las baldosas del suelo. Esta casa. Solía ser mi refugio. Mi hogar. La compré hace 30 años. Con el dinero que ahorré. Trabajando como secretaria ejecutiva en el bufete Garrigues y Asociados. 40 años de mi vida. Dedicados a ese trabajo. Levantándome a las 5 de la mañana. Llegando siempre puntual. Organizando la vida de otros. Nunca imaginé. Nunca. Que terminaría siendo prisionera. En mi propia casa. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que mi Javier, mi pequeño, mi único hijo, se convirtió en esto? El monstruo que hoy veo. Mi mente empezó a retroceder. Quería entender. Quería buscar una respuesta. En el pasado. Mi hijo Javier, a quien di mi vida, me golpeó por una sopa sin sal.
No fue un accidente. Después robó mi pensión, mis 1.900 euros mensuales, y usó mi nombre para defraudar a su empresa por más de 130.000 euros. Creía que con mis 61 años, yo era una vieja loca e indefensa. Pero esta madre acorralada encontró una forma inteligente de recuperar mi dinero y mi dignidad. No creerán lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Elena. Tengo 61 años. Pasé casi toda mi vida, 40 años, para ser exactos, trabajando con mis propias manos. Fui secretaria ejecutiva en un bufete de abogados, el bufete Garrigues y Asociados. Pensé que con solo criar a mi hijo, darle todo lo que pude, mi vida estaría completa. Pensé que la vida me debía, al menos, un poco de paz. Pero la vida es a veces muy tozuda. Y tiene maneras crueles de enseñarte que el amor no siempre se devuelve. Anoche mi propio hijo Javier me golpeó. Me golpeó hasta hacerme sangrar. No fue un accidente. No fue un empujón. Fue una paliza. ¿La razón, se preguntarán? Una sopa. Una simple sopa de verduras. No tenía sal. Caí al suelo de la cocina. El impacto me dejó sin aire. Sentí el frío de las baldosas bajo mi espalda. La sangre, tibia y pegajosa, comenzó a brotar de mi labio. La limpié con un trapo viejo que encontré a mi lado. Un trapo que había usado para limpiar sus desórdenes tantas veces. El Javier no dijo una palabra más. Simplemente se dio la vuelta. Se fue tranquilamente a su habitación. Cerró la puerta. Y me dejó allí. Con mi dolor. Con mi sangre. Se durmió. Como si nada hubiera pasado. Como si pegarle a su madre fuera lo más normal del mundo. Un suceso más en su día. Esta mañana el cuerpo me dolía en cada fibra. Me levanté. Sentí los moretones en mis brazos. El corte en el labio. Aún me duele al hablar. Pero lo que más me duele no son los golpes. Ni la sangre seca. Es la humillación. Es la quemadura en el alma. Es saber que mi propio hijo, el niño que crié con tanto amor, al que di todo lo que pude, me ve ahora como si fuera su sirvienta personal. Una sombra. Como si mi única función en este mundo fuera servirle y callar. Me levanté a las 5 de la mañana. Como todos los días. La costumbre es un ancla. Un ancla pesada. Bajé a la cocina. Javier ya estaba despierto. Sentado a la mesa como un rey en su trono. Su traje gris, impecable. Siempre tan pulcro. Revisaba su teléfono. Ni siquiera me miró cuando entré. No. Simplemente dijo sin levantar la vista, el desayuno, rápido. Tengo una reunión importante. Su voz tan fría. Tan distante. Como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Como si sus gritos no hubieran resonado en estas paredes. Como si no me hubiera llamado inútil. Que no servía para nada. Que si no fuera por ser su madre, ya me habría echado a la calle. Palabras que se grabaron en mi memoria. Como cicatrices. Preparé sus huevos revueltos. Los hago de memoria ya. Exactamente como a él le gustan. Con 3 cucharadas de queso rallado. 2 rebanadas de pan tostado. Café negro. Sin azúcar. Todo perfecto. Medido al detalle. Porque si algo está mal, si hay un mínimo error, él explota. Y cuando Javier explota, solo yo, soy quien paga las consecuencias. Mientras él desayunaba en silencio, se escuchó el sonido de una llave en la puerta principal. Era Claudia. Su esposa. Una mujer joven. Siempre elegante. Siempre con esa sonrisa, una máscara perfecta. Me saluda. Pero me trata como si fuera invisible. Entró con su vestido verde claro. Sus tacones altos. El eco resonó en el pasillo. Besó a Javier en la mejilla. Se sentó a la mesa. Con la naturalidad de quien se siente dueña de la casa. Buenos días, señora Elena, me dijo. Su voz, dulce. Empalagosa.
Solo la usa cuando Javier está cerca. ¿Cómo amaneció hoy? Quise decirle que amanecí golpeada. Que mi espalda estaba llena de moretones. Que ya no podía más. Quise gritar. Pero en lugar de eso sonreí. Una sonrisa forzada. Le dije, bien, gracias. Y desvié la mirada. ¿Claudia va a desayunar algo?, pregunté. Mi voz salió más suave de lo que quería. Javier me lanzó una mirada. Una mirada de advertencia. Sus ojos. Esos ojos que antes me miraban con cariño. Ahora solo mostraban amenaza. Me decían claramente, una sola palabra fuera de lugar, mamá, y esta noche será peor. Entonces el Javier agregó con esa sonrisa falsa que solo usa cuando tiene público, mira, mamá, le compré este maquillaje nuevo. Es caro, pero te va a quedar perfecto. Así puedes cubrirte esos golpecitos que te diste anoche cuando te tropezaste. Sí. Golpecitos. Así le llama a lo que me hizo. Como si hubiera sido un accidente. Como si yo misma me hubiera tropezado. Contra su puño. Tomé el maquillaje sin decir nada. Era una base cara. De esas que cuestan más de 50 euros. Seguramente la compró con mi propio dinero de la jubilación. Él maneja todas mis cuentas. Dice que es por mi bien. Que a mi edad ya no puedo manejar el dinero sola. La verdad es que no he visto un solo euro de mi pensión, mis 1.900 euros mensuales, en 2 largos años. Claudia lo miraba. Con esos ojos brillantes. De admiración. Qué considerado eres, amor. Siempre cuidando a tu mamá. Si ella supiera. Si tan solo Claudia supiera. Que su marido perfecto. Ese ejecutivo exitoso. Que maneja cuentas millonarias en su oficina, llega a casa todas las noches. A descargar toda su frustración. Conmigo. Después del desayuno, Javier se puso su corbata roja. Su color favorito. Tomó su maletín. Y antes de salir, me susurró al oído. Claudia estaba retocándose el maquillaje en el espejo del salón. Recuerda lo que hablamos anoche, mamá. Si algún día abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo. Sus palabras. No solo me helaron la sangre. Me la congelaron. Se fueron juntos. Tomados de la mano. Como la pareja perfecta que siempre aparentan ser. Los vi desde la ventana. Subieron al coche nuevo de Javier. Un sedán negro. Ese coche que costó más de 40.000 euros. Mi dinero. Todo comprado con mi dinero. Cuando la casa se quedó en silencio. El silencio ensordecedor. Me senté en la cocina. En la misma silla donde Javier había desayunado. Comencé a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia. De impotencia. Porque sé que tengo que hacer algo. Mi alma me lo grita. Pero no sé qué. Sé que no puedo seguir viviendo así. Pero tampoco sé cómo salir de esta pesadilla. Me quedé sentada en esa cocina silenciosa durante horas. Viendo cómo la luz del sol se movía lentamente. Por las baldosas del suelo. Esta casa. Solía ser mi refugio. Mi hogar. La compré hace 30 años. Con el dinero que ahorré. Trabajando como secretaria ejecutiva en el bufete Garrigues y Asociados. 40 años de mi vida. Dedicados a ese trabajo. Levantándome a las 5 de la mañana. Llegando siempre puntual. Organizando la vida de otros. Nunca imaginé. Nunca. Que terminaría siendo prisionera. En mi propia casa. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que mi Javier, mi pequeño, mi único hijo, se convirtió en esto? El monstruo que hoy veo. Mi mente empezó a retroceder. Quería entender. Quería buscar una respuesta. En el pasado. Discrepancias. La palabra resonó en mi cabeza. Como una campana rota. Mi corazón se detuvo. ¿Discrepancias?
No entendía. ¿Qué tiene que ver mi cuenta con la empresa? Dije, temblando. Prefiero no hablar por teléfono, señora, insistió él. Puede venir a las 3 de la tarde. Es muy importante. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. Fuertemente. ¿Qué habría hecho Javier en su trabajo? ¿Por qué me llamaban a mí? Un mal presentimiento. Como una piedra fría. Se instaló en mi estómago. No solo me maltrataba. Sino que ahora. Ahora esto. Sentí una chispa. Una pequeña. Frágil. Chispa de curiosidad. De algo más. Quizás. Algo más estaba pasando. Y quizás. Solo quizás. Yo no estaba. Tan sola. Como él quería que creyera. Si aún me están escuchando, por favor, dejen un comentario con el número 1 abajo. Así sabré que tengo compañeros de viaje en este camino. Su presencia es el mayor aliento para seguir contando la última parte. Con el alma encogida y la cara cuidadosamente maquillada, salí de casa. Había usado esa base de 50 euros. La que Javier me había comprado con mi propio dinero. Cubrí cada moretón. Cada pequeña marca. Cada evidencia de lo que realmente pasaba en esta casa. Me miré en el espejo. Casi no me reconocía. Mis ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Pero la máscara estaba puesta. Perfecta. Tenía que ir al supermercado. Tenía que preparar ese almuerzo. Algo especial, había dicho Javier. Para Claudia y sus amigas. 60 euros. 60 miserables euros. Para una comida que debía ser fina. Para 5 personas. Mariscos frescos, vino blanco. ¿Cómo se supone que haga milagros con tan poco dinero? En el supermercado intenté estirar esos 60 euros lo más que pude. Cogí gambas congeladas en lugar de langostinos frescos. Una oferta. Un vino blanco de la marca más barata que no fuera terrible. Pasta en oferta. Cada céntimo contaba. Contaba más que mi propia dignidad. Mientras esperaba en la cola para pagar, una señora mayor se me acercó. Era Isabel. Mi vecina de al lado. Una mujer de unos 65 años. Viuda. Siempre ha sido amable conmigo. Siempre. Hola, Elena, me dijo con una sonrisa cálida. Sus ojos llenos de bondad. Qué alegría verte, querida. Hace tiempo que no te veo por el jardín. Hola, Isabel, respondí. Mi voz un poco temblorosa. Estoy bien, gracias. He estado muy ocupada con las cosas de la casa. Ella me miró con atención. Demasiada atención. Noté cómo sus ojos se detuvieron en mi labio. A pesar del maquillaje. Lo vi. La preocupación en su mirada. ¿Te lastimaste la boca?, preguntó. Con un tono suave. Lleno de genuina inquietud. Sentí como mi corazón se aceleraba. Como un tambor. Tum. 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 No. No es nada. Me golpeé con la puerta del armario anoche. Ya sabes cómo soy de torpe. Siempre con un tropiezo. Una excusa. Una mentira más. Para proteger la reputación de mi hijo. Para protegerme de su ira. Isabel frunció el ceño. Pero no insistió. Bueno, si necesitas cualquier cosa, Elena, ya sabes dónde vivo. Estoy siempre en casa por las tardes. Sus palabras. Me llegaron. Directo al corazón. Hacía tanto tiempo que nadie me ofrecía ayuda. De manera genuina. Que nadie me trataba con verdadera amabilidad. Por un momento. Un solo momento. Tuve unas ganas inmensas de contárselo todo. De pedirle auxilio. De confesarle la pesadilla que estaba viviendo. Pero la voz de Javier resonó en mi cabeza. Si algún día abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo. El miedo me paralizó.
Gracias, Isabel, le dije. Simplemente. Eres muy amable. Y me di la vuelta. Mi carrito, mis 60 euros, mi miedo. Todo siguió su camino. Regresé a casa. Empecé a cocinar como una loca. Tenía que tener todo listo. Para las 12 del mediodía. Cuando llegaran Claudia y sus amigas. Limpié la casa de arriba a abajo. Puse la mesa con la vajilla buena. Esa de porcelana que heredé de mi madre. Los vasos de cristal. Que solo usaba en ocasiones especiales. Arreglé unas flores en el centro. Todo tenía que estar perfecto. Impecable. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en lo que había dicho Isabel. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde vivo. ¿Será que ella sospechaba algo? ¿Será que había escuchado los gritos que venían de mi casa por las noches? La esperanza. Como una burbuja. Frágil. Empezó a flotar en mi pecho. A las 11:30 sonó mi teléfono. Era el número desconocido de antes. Era Adrián Castillo. El contable. Señora Elena Rivera, preguntó su voz. Sí, soy yo. Hablamos del Grupo Empresarial del Norte. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre esas discrepancias en las cuentas. ¿Podría venir a la oficina esta tarde? A las 3. La urgencia en su voz. Era palpable. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban aún más fuerte. Discrepancias. Urgente. Un mal presentimiento. Otro más. Se instaló en mi estómago. Pero no tuve tiempo de pensar. Porque ya estaban llegando. Claudia. Y sus amigas. El timbre sonó. Exactamente a las 12 del día. Respiré profundo. Retoqué mi maquillaje. Una última vez. Fui a abrir la puerta. Allí estaban. Claudia. Con sus 3 amigas. Todas vestidas como si fueran a un desfile de moda. Vestidos caros. Bolsos de diseñador. Zapatos que costaban más que mi pensión mensual. Más que mis 1.900 euros. Hola, señora Elena, dijo Claudia. Con esa voz dulce. La que reservaba para las ocasiones especiales. Le presento a mis amigas. Ella es Sofía, trabaja en recursos humanos. Ella es Laura, del departamento de marketing. Y ella es Carmen, de legal. Mi corazón. Casi se detuvo. Cuando escuché el nombre de Carmen. No podía ser. No podía ser una coincidencia. La miré bien. Y sí. Efectivamente. Era ella. Carmen Ruiz. Mi hermana menor. A quien no veía desde hacía más de 2 años. Desde antes de que Javier se instalara aquí. La miré. Ella me miró. Con la misma sorpresa. Pero disimulamos. Ambas. Ella siempre ha sido más inteligente que yo. Más astuta. Inmediatamente. Lo supo. Supo que algo extraño estaba pasando. Especialmente. Cuando vio mi cara maquillada. Y mi actitud. Tan nerviosa. Mucho gusto, señora Rivera, me dijo Carmen. Formalmente. Como si no me conociera. Su nuera nos ha hablado mucho de usted. Su voz. Era la misma. Su mirada. Penetrante. Podía ver a través de mis golpecitos. Les invité a pasar al comedor. Había puesto mi mejor mantel. La vajilla de porcelana que heredé de mi madre. Los vasos de cristal. Esos que solo usaba en ocasiones especiales. Todo se veía elegante. Impecable. Como Javier había exigido. Serví el almuerzo. Trataba de mantener las manos firmes. La pasta con gambas me había quedado bien. A pesar del presupuesto limitado. La ensalada César se veía fresca. El pan estaba caliente. Incluso logré preparar un tiramisú sencillo de postre. Un pequeño milagro con lo que tenía. Las mujeres comían. Conversaban.
Sobre el trabajo. Sobre sus vidas. Sobre planes para el fin de semana. Yo iba y venía de la cocina. Sirviendo más vino. Retirando platos. Como la anfitriona perfecta que se suponía que debía ser. Mi máscara estaba puesta. A la perfección. Pero Carmen, mi hermana, no me quitaba los ojos de encima. Conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando éramos niñas. Cuando sabía que yo estaba escondiendo algo. Durante toda la comida me observó discretamente. Estudiando cada uno de mis movimientos. Cada parpadeo. Cada sonrisa forzada. La comida está deliciosa, comentó Sofía. ¿Usted cocinó todo esto, señora Rivera? Sí, respondí. Con una sonrisa. Otra sonrisa forzada. Me gusta cocinar. Es un placer cuando es para personas tan encantadoras como ustedes. Mis ojos buscaron los de Carmen. Por un segundo. Qué suerte tiene Javier de tener una suegra tan dedicada, agregó Laura. En estos tiempos es difícil encontrar mujeres que se dediquen tanto al hogar. Claudia sonrió. Orgullosa. Como si hablaran de ella. Es verdad. La señora Elena siempre está pendiente de todo. Es como tener una empleada doméstica. Pero mejor. Porque lo hace con amor. Sus palabras. Me dolieron. Como puñaladas. Una empleada doméstica. Eso era lo que pensaba de mí. No una madre. No una persona con derechos. Con dignidad. Sino una sirvienta. Gratuita. Mi máscara estuvo a punto de resquebrajarse. Carmen carraspeó. Un pequeño sonido. Pero para mí fue un eco en la sala. ¿Y usted qué hacía antes, señora Elena? ¿Siempre se dedicó al hogar? No respondí de inmediato. Sentí un poco de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo. No, dije. Levanté un poco la barbilla. Trabajé 40 años como secretaria ejecutiva en el bufete Garrigues y Asociados. Me retiré hace 3 años. Los ojos de Carmen se iluminaron. De repente. Ella conocía ese bufete. Claro. Garrigues y Asociados era uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Donde ella había trabajado como pasante. Durante sus estudios de Derecho. ¡Qué interesante!, exclamó. Conozco ese bufete. Tienen muy buena reputación. Debe haber conocido a mucha gente importante en todos esos años. Sí, dije. Y esta vez. Mi sonrisa fue un poco más genuina. Un atisbo de la Elena de antes. Conocí jueces. Fiscales. Abogados importantes. Incluso ayudé en algunos casos grandes. El señor Garrigues siempre decía que yo era indispensable. Claudia se veía incómoda. Muy incómoda. Con el rumbo de la conversación. No le gustaba que yo fuera el centro de atención. Que se hablara de mis logros profesionales. Rápidamente cambió el tema. Bueno, pero ahora la señora Elena está jubilada. Disfrutando de su merecido descanso, dijo. Con esa sonrisa falsa de nuevo. Javier se encarga de todo. De sus finanzas. De sus necesidades. Es un hijo muy responsable. Carmen me miró fijamente. Cuando Claudia dijo eso. Conozco a mi hermana. Y sé que esas palabras le sonaron extrañas. Muy extrañas. Una mujer que trabajó 40 años en un bufete importante. No necesita que su hijo se encargue de sus finanzas. No. Carmen no era tonta. El almuerzo continuó. Entre conversaciones triviales. Pero yo sentía la tensión. Creciendo. Carmen seguía observándome. Y yo sabía. Que había notado algo. Algo raro. Muy raro. Cuando fui a la cocina por el postre, ella me siguió. Entró detrás de mí. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó. Pero en realidad. Estaba buscando un momento para hablar conmigo a solas. Lo supe. No, gracias, respondí.
Con la voz tensa. Está todo controlado. Evité su mirada. Mis manos. Apenas podían sostener la bandeja con el tiramisú. Elena, me dijo. Su voz. Suave. Pero firme. Usando mi nombre real. Por primera vez en la tarde. ¿Estás bien? Te veo diferente. Por un momento. Todas mis defensas se vinieron abajo. Quise abrazarla. Contarle todo. Pedirle que me ayudara. Llorar en sus brazos. Pero en ese mismo instante. Escuché las llaves de Javier en la puerta principal. Había llegado del trabajo. Más temprano de lo habitual. Todo está bien, Carmen, le dije. Rápidamente. Mi voz. Apenas un susurro ahogado. Solo estoy un poco cansada. Javier entró al comedor. Con esa sonrisa perfecta. Esa que usa cuando hay visitas. Saludó a las mujeres con elegancia. Besó a Claudia en la mejilla. Y me miró. Con aprobación. El almuerzo había salido bien. Tal como él había ordenado. Como están las señoritas más hermosas de la oficina, dijo. Con ese carisma falso. Que usa en público. Espero que mi madre las haya atendido bien. Excelentemente, respondió Sofía. Su señora madre es encantadora. Javier me puso la mano en el hombro. Y yo. Me tensé. Automáticamente. Él sintió mi reacción. Y apretó un poco más fuerte. Una advertencia silenciosa. Sus dedos. Se clavaron en mi hombro. A través de la blusa. Es la mejor madre del mundo, dijo. Pero sus dedos. Se clavaban. Siempre pendiente de todos. Siempre sacrificándose por la familia. La hipocresía me quemó el alma. Las mujeres comenzaron a despedirse. Después del postre. Carmen fue la última en irse. Antes de salir. Me tomó la mano. Fue un placer conocerla, señora Rivera, dijo. En voz alta. Para que Javier escuchara. Pero luego. Me susurró al oído. Nos vemos pronto. Cuando se fueron todas. Javier cerró la puerta. Y su expresión. Cambió. Completamente. La máscara del hijo perfecto desapareció. Volvió a ser el monstruo de siempre. Lo hiciste bien, me dijo. Con frialdad. Sin un atisbo de cariño. Por una vez. No me diste vergüenza. No era un cumplido. Era una constatación. De que había cumplido con mis obligaciones de sirvienta. Mientras yo recogía los platos. Y limpiaba el comedor. Él se fue a su habitación. A cambiarse de ropa. Pero antes de irse. Se dio la vuelta. Y me recordó. Algo que me heló hasta los huesos. Por cierto, mamá. Mañana viene el técnico a revisar tu ordenador. Dice que has estado navegando en páginas extrañas. Mi sangre. Se heló. Se convirtió en hielo. No tenía ordenador propio. Solo usaba el suyo. Cuando necesitaba algo. Y lo único extraño que había buscado últimamente eran páginas sobre violencia doméstica. Sobre refugios para mujeres maltratadas. Sobre líneas de ayuda. Él lo sabía. Él sabía. Que yo había estado buscando información. Él sabía. Que estaba considerando pedir ayuda. En ese momento. Sonó mi teléfono. Era el contable. Adrián Castillo. Otra vez. Señora Rivera, ¿puede venir esta tarde a las 3? Es urgente. Miré el reloj. Eran las 2:15. Javier estaba en su habitación. Probablemente. Echando una siesta. Era mi oportunidad. La única. La última. Sí, dije. En voz baja. Pero con una nueva fuerza. Ahí estaré. Tomé mis llaves. Mi bolso. Y salí de la casa.
Silenciosamente. No sabía qué me esperaba en esa oficina. Pero tenía la sensación. La certeza. De que mi vida estaba a punto de cambiar. Para siempre. Mientras caminaba hacia la parada del autobús. Recordé las palabras de Carmen. Nos vemos pronto. Mi hermana. Había notado algo. Y por primera vez en mucho tiempo. Mucho tiempo. Sentí una pequeña. Muy pequeña. Chispa de esperanza. El edificio de oficinas donde trabajaba Javier. Era uno de esos rascacielos modernos. Del centro de la ciudad. Todo de cristal y acero. Imponente. Frío. Nunca había estado allí. Durante todos estos años. Mi hijo mantuvo su vida laboral. Completamente separada de mí. Como si fuera un secreto. Que yo no debía conocer. Un mundo aparte. Subí al piso 18. Allí estaban las oficinas del Grupo Empresarial del Norte. Me sentía pequeña. Perdida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Era un tambor. Aturdido. En mi pecho. La recepcionista. Una chica joven. Con una sonrisa profesional. Me indicó la oficina del contable. Avancé por un pasillo largo. Cada paso. Me pesaba. Como si mis pies llevaran plomo. Señora Rivera, me saludó un hombre. Tendría unos 50 años. Lentes finas. Traje formal. Se levantó de su escritorio. Soy Adrián Castillo. Contable general de la empresa. Gracias por venir tan rápido. Me senté frente a su escritorio. Intentando parecer calmada. Aunque por dentro. Estaba temblando. Cada fibra de mi ser vibraba con nerviosismo. Sus ojos. Tenían una seriedad. Una gravedad. Que me puso aún más nerviosa. Mi intuición me decía. Que lo que iba a escuchar. No sería bueno. Señora, comenzó Adrián. Abriendo una carpeta llena de documentos. Mi mirada se fijó en esos papeles. Números. Gráficos. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su cuenta bancaria. Específicamente sobre algunos movimientos que hemos detectado en los últimos meses. No entendía. ¿Qué tiene que ver mi cuenta con la empresa? Dije. Mi voz. Apenas un susurro tembloroso. Mi mente daba vueltas. Confusión. Miedo. Adrián me miró. Con una mezcla de lástima y preocupación. Un gesto que me heló la sangre. Señora Rivera, hemos descubierto que su hijo Javier ha estado utilizando fondos de la empresa. Para hacer transferencias a su cuenta bancaria personal. Transferencias que luego son retiradas desde su cuenta. La que comparte con usted. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Un puñetazo. Invisible. Pero real. Eso no puede ser cierto. No. Javier es un empleado ejemplar. Un ejecutivo exitoso. Nunca haría algo así. Él es mi hijo. Me temo que sí lo ha hecho, dijo Adrián. Me mostró una serie de documentos. Papeles con números. Fechas. Nombres. Todo tan frío. Tan concreto. En los últimos 6 meses ha desviado más de 50.000 euros de los fondos corporativos. 50.000 euros. La cifra flotó en el aire. Como un fantasma. Mi mundo. Se desplomó. Completamente. ¿50.000 euros? Mi hijo no solo me estaba maltratando físicamente. No. Me estaba usando. Como cómplice. Involuntaria. En sus robos. Él me había convertido. En su herramienta. Pero yo no sabía nada, dije. Desesperada. Las lágrimas empezaron a empañar mis ojos. Él maneja toda mi cuenta bancaria. Yo no autorizo ninguna transferencia.
Lo sabemos, señora, me dijo Adrián. Con gentileza. Con una calma. Que no pude sentir. Por eso la llamé a usted. Antes de proceder legalmente. Hizo una pausa. Me miró fijamente. Necesitamos que usted presente una denuncia formal. Por uso indebido de su cuenta bancaria. Es la única manera de limpiar su nombre en este asunto. Sentí náuseas. No solo era una víctima de violencia doméstica. No. Ahora también era víctima de un fraude financiero. Y lo peor de todo. Mi propio hijo. Me había convertido en su cómplice. Sin que yo lo supiera. Sin que yo lo quisiera. ¿Qué pasará con Javier?, pregunté. Mi voz. Rota. Aunque ya sabía. La respuesta. La sentía. En el aire. Pesada. Si usted presenta la denuncia, él será arrestado, respondió Adrián. Sus palabras. Precisa. Inevitables. Por malversación de fondos corporativos. Y uso fraudulento de cuentas bancarias. Son delitos graves. Que pueden llevar entre 5 y 10 años de prisión. Salí de esa oficina. En un estado de shock. Total. Caminé por las calles del centro. Durante horas. Sin rumbo fijo. Mis pies avanzaban. Pero mi mente. Estaba paralizada. Intentando procesar toda la información. Mi hijo. Mi Javier. Era un ladrón. Un criminal. Y yo. Yo había sido su herramienta. Sin saberlo. Sin desearlo. El sol empezaba a caer. Y yo seguía caminando. Perdida. Sola. El peso de la traición. Era más pesado que los golpes. Más frío que el cristal de esos edificios. Más amargo que el dolor. Cuando finalmente regresé a casa, ya eran las 6 de la tarde. El sol se estaba poniendo. Dejando largas sombras. Javier estaba en el salón. Viendo la televisión. Como si fuera un día normal. Completamente normal. Al verme entrar, me miró. Con esa expresión de superioridad. La misma que siempre usaba. ¿Dónde estabas?, me preguntó. Su tono acusador. Llegué del trabajo y no estabas aquí. La casa estaba sin limpiar después del almuerzo. Por primera vez. En años. Lo miré directamente a los ojos. Sin bajar la vista. Sin un ápice de miedo. Estuve en tu oficina, le dije. Su expresión. Cambió. Inmediatamente. La máscara de control se resquebrajó. Por un segundo. Pude ver el miedo. El miedo puro. En sus ojos. ¿Qué dijiste? Su voz más baja. Más controlada. Pero había algo. Una nota de pánico. Estuve en tu oficina, Javier, repetí. Mi voz. Se hacía más firme. Con cada palabra. Hablé con el contable. Sé lo que has estado haciendo. Él se levantó del sofá. Lentamente. Como un depredador. Que se prepara para atacar. Sus ojos. Fijos en mí. No sé de qué hablas, mamá. Creo que estás confundida. 50.000 euros, dije. Sentí como mi voz. Se hacía cada vez más fuerte. Más sólida. 50.000 euros que has robado de tu empresa. Usando mi cuenta bancaria. Javier se acercó a mí. Su figura imponente. Amenazante. Pero esta vez. Por primera vez en mucho tiempo. No retrocedí. No di un paso atrás. Algo había cambiado dentro de mí. Durante esa tarde. Tal vez era saber que no estaba sola. Que había otras personas. Que sabían la verdad. Escúchame bien, vieja estúpida, me dijo. Su voz. Baja. Amenazante. Como un animal que gruñe. No tienes idea de lo que estás diciendo.
Ese dinero es mío por derecho. Tú me debes todo lo que he invertido en ti durante estos años. La comida que comes. El techo que tienes. La ropa que usas. Con mi propio dinero, le respondí. Mi pensión. Mis ahorros. Con el dinero que gané. Trabajando 40 años. En el bufete Garrigues y Asociados. Él me agarró del brazo. Tan fuerte. Que mis dedos se blanquearon. Pero esta vez. No me quedé callada. No. Suéltame, grité. Con toda la fuerza que tenía en mis pulmones. Él se sorprendió. Tanto. Por mi reacción. Que me soltó. De verdad. Durante 3 años. Había sido su víctima silenciosa. Y ahora. Por primera vez. Le estaba gritando. Estás loca, me dijo. Pero su voz. Ya no sonaba tan segura. Había una fisura. En su armadura. Nadie te va a creer. Eres una vieja senil que no sabe ni lo que dice. El contable me creyó, le dije. Los documentos hablan por sí solos. Las transferencias están registradas. Todo está documentado. Javier se quedó en silencio. Durante unos segundos. Procesando la información. Lo vi. Como sus ojos se endurecían. Aún más. Si abres la boca. Si haces cualquier denuncia. Te juro que te destruyo. Me amenazó. Su voz. Venenosa. Esta casa también está a mi nombre. Te puedo echar a la calle mañana mismo. Y sin mi ayuda. Sin mi dinero. Te vas a morir sola. Como un perro. Pero por primera vez. Sus amenazas no me aterrorizaron. No me paralizaron. Había algo diferente en mí. Una fuerza. Que no sabía que tenía. Ya no te tengo miedo, Javier, le dije. Y al decirlo. Me di cuenta de que era cierto. Por primera vez. En 3 años. No te tengo miedo. Él levantó la mano. Para pegarme. Lo vi. Su mirada. Llena de rabia ciega. Pero justo en ese momento. Sonó el timbre de la puerta. Era Isabel. Mi vecina. La escuché. Desde afuera. Su voz. Preocupada. Elena. Elena. ¿Está todo bien? Escuché gritos. Javier bajó la mano. Lentamente. No podía pegarme. Con testigos cerca. Su reputación. Era demasiado importante para él. Ve a ver qué quiere, me dijo. Entre dientes. Con la voz apretada. Y más te vale que no digas nada extraño. Fui a abrir la puerta. Mis piernas temblaban ligeramente. Isabel estaba allí. Con una expresión de preocupación. Sostenía una bandeja. Con comida. Hola, querida, me dijo. Te traje un poco de guiso que hice. Pero escuché voces altas y me preocupé. Por encima de su hombro. Vi a otra mujer. Con ella. Era Carmen. Mi hermana. Se había puesto ropa casual. Se había recogido el cabello. Pero la reconocí. Inmediatamente. Hola, dijo Carmen. Fingiendo. Que no me conocía. Soy nueva en el barrio y estaba visitando a la señora Isabel. Espero que no molestemos. Javier apareció detrás de mí. Con su sonrisa falsa. Perfectamente colocada. En su rostro. No hay problema, señoras. Mi madre estaba un poco alterada porque se le quemó la cena. Ya saben cómo son las mujeres mayores con estas cosas. Él me lanzó una mirada. Helada. Isabel lo miró. Con una expresión que no pude descifrar. Su mirada. Penetrante. Claro, dijo. Bueno, Elena, aquí está la comida. Y recuerda. Si necesitas cualquier cosa.
Estoy en la casa de al lado. Carmen me miró directamente a los ojos. Su mirada firme. Sí, señora Rivera. Cualquier cosa que necesite. Día o noche. Cuando se fueron, Javier cerró la puerta. Con fuerza. El golpe resonó. Malditas viejas entrometidas, murmuró. Entre dientes. Su rostro torcido por la rabia. Pero esto no ha terminado. Mañana vamos juntos al banco. Y vas a firmar todos los papeles que te diga. Vas a retirar la denuncia. Que seguramente ya presentaste. Y vas a decir que todo fue un malentendido. No, le dije. Simplemente. Mi voz. Clara. Firme. ¿Cómo que no? No voy a firmar nada. No voy a retirar ninguna denuncia. Y no voy a seguir siendo cómplice de tus robos. Javier me miró. Con una rabia que nunca había visto antes. Era como si finalmente se hubiera quitado todas las máscaras. Y me estuviera mostrando su verdadera naturaleza. Un monstruo. Sin alma. Está bien, me dijo. Con una calma que me dio más miedo que sus gritos. Si así quieres jugar. Vamos a jugar. Pero te advierto una cosa. Cuando termine contigo, vas a desear nunca haber nacido. Su voz era un veneno. Frío. Calculador. Y prometía dolor. Mucho dolor. Sentí el peso de mi decisión. Pero también una extraña ligereza. Una libertad incipiente. Si aún me están escuchando, por favor, dejen un comentario con el número 1 abajo. Así sabré que tengo compañeros de viaje en este camino. Su presencia es el mayor aliento para seguir contando la última parte, una parte que creo que nos traerá a todos un final muy significativo. Esa noche no dormí nada. Javier se encerró en su habitación. Pero pude escucharlo. Hablando por teléfono. Durante horas. Su voz. Baja. Murmurante. No sabía qué estaba planeando. Pero sabía que tenía que estar preparada. Para lo peor. Sentía el terror. Como una capa fría. Cubriéndome. A las 3 de la mañana. Escuché un ruido extraño. En el jardín. Me asomé por la ventana. Con el corazón en la garganta. Vi una figura. Moviéndose entre los arbustos. Era Isabel. Mi vecina. Parecía estar instalando algo. Cerca de mi ventana. ¿Qué hacía? ¿Estaría bien? Una pregunta silenciosa. Atrapada en mi pecho. Al día siguiente. Me di cuenta de lo que había hecho. Había colocado una pequeña cámara de seguridad. Apuntando hacia mi casa. Escondida entre las plantas. Mi vecina. Isabel. Sabía que algo malo estaba pasando. Y estaba documentándolo todo. Mi respiración se aceleró. El día amaneció gris. Y lluvioso. Como si el clima reflejara la tormenta que se avecinaba en mi vida. Javier se levantó más temprano de lo habitual. A las 5 de la mañana. Lo escuché. Moviéndose por la casa. Hablando por teléfono. En voz baja. Preparando algo. Que me tenía con los nervios de punta. Cuando bajé a la cocina. Él ya estaba vestido. Con su mejor traje. El negro. El que usaba para las reuniones más importantes. Su cabello. Perfectamente peinado. Su corbata. Impecable. Se veía como el ejecutivo exitoso. Que todos creían que era. No como el monstruo. Que vivía bajo mi techo. Buenos días, mamá, me dijo. Con una voz extrañamente dulce. Casi cantarina. ¿Dormiste bien, espero? Esa dulzura. Me puso la piel de gallina.
Me hizo estremecer. Conocía a mi hijo. Lo suficiente para saber que cuando se portaba amable, era porque estaba planeando algo terrible. Muy terrible. Sí, mentí. Mi voz. Apenas un suspiro. Sirviéndole su café. Como todos los días. La rutina. Como un refugio falso. Qué bueno, dijo. Sonriendo. De una manera que no llegaba a sus ojos. Porque hoy va a ser un día muy especial. He estado pensando toda la noche en nuestra conversación de ayer. Se sentó a la mesa. Y comenzó a desayunar. Tranquilamente. Como si fuéramos una familia normal. Pero había algo en su actitud que me tenía alerta. Cada fibra de mi cuerpo gritaba peligro. He decidido que tienes razón, continuó. Mientras untaba mantequilla en su pan. Tal vez he sido demasiado duro contigo. Después de todo, eres mi madre. Y te mereces respeto. Sus palabras me confundieron completamente. Javier, admitiendo que había estado mal. Pidiendo perdón. Era tan fuera de su carácter. Que inmediatamente supe que era una trampa. Una trampa bien orquestada. Por eso siguió hablando. Terminando su café. Hoy vamos a ir juntos al banco. Vamos a arreglar todo este malentendido con mi empresa. Vas a explicar que autorizaste todas las transferencias. Que sabías exactamente lo que estaba pasando con tu dinero. Ahí estaba. La verdadera razón. De su falsa amabilidad. De su dulzura empalagosa. No voy a hacer eso, Javier, le dije. Tratando de mantener mi voz firme. La fortaleza que había encontrado anoche. Seguía ahí. Como un pequeño fuego. Su sonrisa se desvaneció. Lentamente. Su rostro se endureció. Claro que lo vas a hacer, mamá. Porque si no lo haces, van a pasar cosas muy desagradables. ¿Me estás amenazando? No, mamá, dijo. Dejando la taza. Con un golpe seco. Te estoy explicando la realidad. Mira a tu alrededor. Esta casa. Esta mesa donde desayunas. La cama donde duermes. La comida que comes. Todo esto. Es posible. Porque yo lo permito. ¿Y si yo no lo permito más? Dejó la frase colgando. En el aire. Pero el mensaje era claro. Me iba a dejar en la calle. Sin nada. Si no obedecía. Además, agregó. Sacando su teléfono. He estado pensando en llamar a algunos doctores que conozco. Doctores que se especializan en personas mayores. Con problemas mentales. Demencia senil. Ya sabes. Es muy triste. Cuando las madres empiezan a inventar historias. A acusar a sus propios hijos. De cosas terribles. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. No solo me estaba amenazando con echarme de casa, sino con declararme loca. Incapaz. Para que nadie. Absolutamente nadie. Creyera mi testimonio. Hay varios testigos que pueden confirmar tu estado mental deteriorado, continuó. Con esa voz fría. Calculadora. Claudia, por ejemplo. Ayer mismo le comenté lo confundida que estás últimamente. Las amigas que vinieron a almorzar. También notaron algo extraño en ti. Era mentira. Lo sabía. Pero él era tan convincente. Tan seguro. Que por un momento. Dudé de mi propia cordura. Así funcionaba su manipulación. Me hacía dudar de todo. Incluso. De mi propia percepción de la realidad. Así que vamos a ir al banco a las 10, dijo. Levantándose de la mesa. Te vas a poner tu mejor vestido. Te vas a arreglar bonita. Y vas a sonreír. Mientras firmas todos los papeles que te pongan enfrente. ¿Entendido?
No le respondí. Simplemente comencé a recoger los platos del desayuno, tratando de ganar tiempo para pensar. Mi mente corría a 1000 por hora. Te estoy hablando, gritó. Y todo rastro de su falsa amabilidad desapareció. Su rostro. Una máscara de furia. Entendido. Entendido, murmuré. Odiándome. Por ser tan cobarde. Por ceder. Una vez más. Javier se fue a su oficina. Pero antes de salir, me advirtió. Con esa voz gélida. Ni se te ocurra salir de esta casa. Ni se te ocurra hablar por teléfono con nadie. Regreso a las 9:30. Para llevarte al banco. En cuanto se cerró la puerta, me desplomé en una silla de la cocina. Y comencé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de rabia. Pura rabia. Rabia contra él. Pero sobre todo, rabia contra mí misma. Por haber permitido que las cosas llegaran a este punto. Estuve así durante unos minutos, hasta que escuché un golpe suave en la puerta trasera de la cocina. Mi corazón dio un vuelco. Era Isabel, con una expresión de urgencia en el rostro. Elena, ábreme rápido, susurró a través del vidrio. Es importante. Abrí la puerta. Y ella entró rápidamente, mirando hacia todos lados, para asegurarse de que estuviéramos solas. Escuché todo, me dijo. Sin preámbulos. Tengo la cámara. La que instalé cerca de tu ventana de la cocina. Grabé toda la conversación que tuviste con tu hijo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Todo? ¿Todo? Sí, todo, continuó Isabel. Sus ojos firmes. Las amenazas. El chantaje. La manera como te habló. Tengo evidencia de que te está forzando a mentir sobre el dinero robado. Por primera vez en días. Sentí una chispa de esperanza. Una chispa que se negaba a apagarse. ¿Qué podemos hacer con eso? Isabel sonrió. Su sonrisa era un rayo de sol. En mi oscuridad. Tengo una amiga que trabaja en la fiscalía. Se llama Laura. Y se especializa en casos de abuso doméstico y fraude financiero. Pero necesito que vengas conmigo. Ahora mismo. No puedo, le dije. Sintiendo como el miedo volvía a apoderarse de mí. Javier me dijo que no saliera de la casa. Si se entera. Elena, me dijo Isabel, tomándome de las manos. Sus manos. Cálidas. Firmes. Escúchame bien. Si vas a ese banco hoy y firmas esos papeles, tu hijo va a quedar libre de todo cargo. Va a seguir robando dinero. Y va a seguir maltratándote. Pero además, tú vas a quedar como cómplice voluntaria de sus robos. Tenía razón. Isabel. Tenía toda la razón. Si firmaba esos papeles, no solo perdería mi dignidad, sino que también me convertiría en criminal ante la ley. Pero si no voy, dije, con voz temblorosa, va a cumplir sus amenazas. Me va a echar de casa. Va a decir que estoy loca. No va a poder hacer nada de eso, me interrumpió Isabel. Su voz llena de convicción. Porque vamos a presentar las evidencias. Antes de que él pueda actuar. Laura me dijo que con las grabaciones que tengo, pueden arrestarlo inmediatamente. Miré el reloj. Eran las 8:30. Javier regresaría en 1 hora. ¿Estás segura de que tu amiga puede ayudarme? Completamente segura. Pero tenemos que irnos ahora, Elena. Es nuestra única oportunidad. Tomé una decisión.
Que cambiaría mi vida. Para siempre. Fui a mi habitación. Tomé mi bolso. Con mis documentos más importantes. Y salí de esa casa. Con Isabel. Silenciosamente. Mientras caminábamos hacia su coche. Sentí algo. Que no había sentido en 3 años. Valentía. Por primera vez. Estaba tomando el control. De mi propia vida. El miedo. Retrocedía. La oficina de la fiscalía era un edificio típico del gobierno. Pasillos largos. Oficinas pequeñas. Laura. Resultó ser una mujer de unos 40 años. Con una mirada inteligente. Y una forma de hablar. Que inspiraba confianza. Señora Rivera, me dijo. Después de revisar las grabaciones que había traído Isabel. Lo que su hijo está haciendo constituye múltiples delitos: abuso doméstico, fraude financiero, chantaje e intento de obstrucción a la justicia. ¿Qué significa eso?, pregunté. Mi voz apenas un hilo. Significa que podemos arrestarlo hoy mismo, respondió Laura. Sus palabras. Firmes. Rotundas. Pero necesito que usted presente una denuncia formal. Por todos estos delitos. ¿Está dispuesta a hacerlo? Miré el reloj. Eran las 9:15. En 15 minutos. Javier estaría llegando a casa. Para llevarme al banco. Cuando se diera cuenta de que no estaba, su rabia. Sería incontrolable. Sí, dije. Sentí como mi voz. Se volvía más firme. Más segura. Estoy lista para presentar la denuncia. Laura sonrió. Una sonrisa de alivio. Perfecto. Mientras usted completa los papeles, yo voy a coordinar con la policía para que vayan a arrestar a su hijo. ¿Sabe dónde se encuentra en este momento? Debe estar llegando a mi casa, dije. Dijo que me recogería a las 9:30. Mejor, dijo Laura. Tomando su teléfono. Es más fácil arrestarlo en un lugar conocido. Mientras yo llenaba los formularios de denuncia, Laura coordinaba con la policía. Isabel se quedó conmigo todo el tiempo. Sosteniéndome la mano. Dándome fuerzas. Un ancla. En medio de mi tormenta. ¿Estás segura de esto, Elena?, me preguntó. Su mirada, llena de preocupación. Una vez que firmemos estos papeles. No hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le respondí. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que era verdad. A las 10:30. El teléfono de Laura sonó. Era la policía. Confirmando que habían arrestado a Javier. En mi casa. Lo encontraron gritando. Como un loco. Rompiendo cosas. Buscándome por toda la casa. Está detenido, me dijo Laura. Su voz tranquila. Los cargos son graves. Es muy probable que no pueda salir bajo fianza. Sentí como si me hubieran quitado un peso. Un peso de 1000 kilos. De encima. Por primera vez. En 3 años. Supe que esa noche. Iba a dormir. Sin miedo. El miedo. Había sido mi compañero constante. Ahora sentía un vacío. Extraño. Una paz. Desconocida. Cuando regresamos a mi casa esa tarde. El lugar. Parecía un campo de batalla. Javier había destruido. Prácticamente todo. Lo que encontró a su paso. Antes de que la policía lo arrestara. Los cojines del sofá. Estaban rasgados. Había platos rotos. Por todo el suelo de la cocina. Los trozos de porcelana. Brillaban como cristales. Las fotos familiares. Esas que colgaban de las paredes. Estaban hechas pedazos. Los marcos. Rotos. Los recuerdos. También. Dios mío, susurró Isabel. Mirando la destrucción. ¿Cómo pudo hacer todo esto? ¿En tan poco tiempo?
Yo conocía la respuesta. Conocía la furia ciega de Javier. Cuando las cosas no salían como él quería. Había visto esa rabia antes. Pero nunca. Dirigida hacia objetos inanimados. Generalmente. Yo era el blanco. De su ira. Laura, que había venido con nosotras. Para documentar los daños. Tomaba fotografías de todo. Esto va a servir como evidencia adicional. De su comportamiento violento me explicó. Destrucción de propiedad. Durante un episodio de rabia. El juez va a ver. Exactamente. ¿Qué tipo de persona es su hijo? Mientras limpiábamos los vidrios rotos. Y recogíamos los pedazos de mi vida anterior. Mi teléfono. Comenzó a sonar insistentemente. Era un número desconocido. No contestes, me advirtió Laura. Probablemente es él. Llamando desde la cárcel. Déjalo ir. Es parte de su estrategia. Efectivamente. Cuando revisé los mensajes. Era la voz de Javier. Pero sonaba completamente diferente. Ya no era el monstruo amenazante de la mañana. Era el niño asustado. Que fingía ser. Cuando quería manipularme. Mamá, decía su voz. Quebrada. En la grabación. Mamá, por favor, ven a sacarme de aquí. Fue todo un malentendido. Yo nunca quise lastimarte. Tú sabes que te amo. Que eres lo más importante en mi vida. Por favor, mamá, no dejes que me pudra en esta cárcel. Soy tu hijo. Tu único hijo. Había dejado 5 mensajes similares. Cada uno. Más desesperado que el anterior. En el último. Incluso lloraba. Es parte de su estrategia de manipulación, me explicó Laura. Primero la violencia y las amenazas. Ahora el victimismo y la culpa. Es un patrón típico en los abusadores. Aunque entendía racionalmente lo que estaba pasando. Escuchar a mi hijo llorar. Me partía el corazón. Durante 35 años. Él había sido mi bebé. Mi razón de vivir. Era difícil. Separar al monstruo en que se había convertido. Del niño. Que una vez fue. ¿Estás bien?, me preguntó Isabel. Notando mi expresión. Es complicado, admití. Sé que hice lo correcto. Pero sigue siendo mi hijo. Esa noche Isabel insistió en que me quedara en su casa. Tu casa no es segura ahora, me dijo. Javier tiene amigos. Conocidos. Tal vez Claudia. Alguien podría venir a buscar venganza. Tenía razón. En los mensajes de voz. Javier había mencionado que Claudia estaba manejando la situación desde fuera. No sabía exactamente qué significaba eso. Pero me daba miedo averiguarlo. La casa de Isabel era pequeña. Pero acogedora. Tenía un cuarto de huéspedes. Con una cama individual. Y un escritorio pequeño. Era el cuarto de mi hija. Antes de que se casara, me explicó. Ahora es tuyo. Durante el tiempo que necesites. Por primera vez. En 3 años. Me acosté. Sin miedo. No tenía que preocuparme por los pasos de Javier en el pasillo. Ni por sus gritos nocturnos. Ni por despertarme con golpes. Era una sensación extraña. Casi inquietante. La paz. También puede asustar. Cuando uno no está acostumbrado a ella. Al día siguiente, Laura me llamó temprano. Con noticias. La audiencia de fianza de Javier es hoy a las 2 de la tarde, me informó. El juez va a decidir si puede salir de la cárcel. Mientras espera el juicio. ¿Qué probabilidades hay de que lo liberen?, pregunté. Sentí como el miedo regresaba. Lento. Con las evidencias que tenemos. Muy pocas, dijo Laura. Pero necesito que vengas a testificar en la audiencia. Tu testimonio va a ser crucial. Para que el juez entienda el peligro que representa.
La audiencia fue en una sala pequeña del juzgado. Javier estaba sentado en la mesa de los acusados, vestido con el uniforme naranja de los presos. Cuando me vio entrar, su expresión cambió completamente. Ya no era el niño arrepentido de los mensajes de voz. Era pura rabia. Contenida. Claudia estaba sentada en los bancos del público, vestida elegantemente, como siempre. Pero se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Cuando nuestras miradas se cruzaron, pude ver algo en sus ojos que me sorprendió. Vergüenza. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, con una mirada seria, pero justa. Revisó todos los documentos. Antes de empezar: Señora Rivera, me dijo, cuando llegó mi turno de testificar, cuénteme, en sus propias palabras, lo que ha estado viviendo en su casa durante los últimos años. Respiré profundo y comencé a hablar. Les conté sobre los golpes, sobre el control de mi dinero, sobre las amenazas, sobre la humillación constante. Mi voz se quebraba a veces, pero continué hablando. Cuando mencioné los 50.000 euros robados, vi cómo Javier se tensaba en su asiento. Su abogado, un hombre joven, con traje caro, trataba de objetar constantemente, pero el juez lo silenciaba con un gesto. ¿Y qué le dijo su hijo ayer por la mañana? Respecto a su testimonio, preguntó el juez. Me amenazó con declararme mentalmente incapaz si no mentía por él. Me dijo que me echaría a la calle, que me quedaría sin nada. El juez revisó las grabaciones, las que había hecho Isabel. Las escuchó completas, con auriculares, mientras toda la sala esperaba en silencio. Señor Javier Rivera, dijo el juez. Cuando terminó, su voz clara, sin titubeos. Las evidencias presentadas muestran un patrón claro de abuso doméstico, fraude financiero e intimidación de testigos. Considerando la gravedad de los cargos y el riesgo que representa para la víctima, la solicitud de fianza queda denegada. Permanecerá detenido hasta la fecha del juicio. Javier explotó. Un grito gutural. Esto es una injusticia, gritó, poniéndose de pie. Esa vieja loca está inventando todo. Soy un ciudadano respetable. Tengo derechos. Los guardias tuvieron que sujetarlo mientras seguía gritando. Su rostro desfigurado por la rabia. Te vas a arrepentir, mamá. Cuando salga de aquí, te voy a hacer pagar por cada día que pase en esta cárcel. Sus amenazas resonaron en toda la sala, confirmando exactamente lo que yo había testificado sobre su carácter violento. Después de la audiencia, Claudia se acercó a mí en los pasillos del juzgado. Señora Rivera, me dijo, con voz temblorosa. Necesito hablar con usted. Laura e Isabel se pusieron tensas. Pero les hice una seña de que estaba bien. ¿Qué quieres, Claudia?, le pregunté. Quiero pedirle perdón, dijo. Y por primera vez desde que la conocía. Su voz sonaba genuina, auténtica. Yo sabía que algo no estaba bien en esa casa. Escuchaba gritos. Veía sus moretones. Notaba cómo usted se encogía cada vez que Javier alzaba la voz. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque tenía miedo, admitió. Sus ojos llenos de lágrimas. Javier también me había amenazado. Me dijo que si alguna vez lo traicionaba, destruiría mi carrera, mi reputación.
Y yo fui cobarde. La dejé sufrir sola. Porque tenía miedo de perder mi vida cómoda. Cuando lo arrestaron ayer, continuó. Encontré documentos en su oficina de la casa. No solo había robado dinero de su empresa. También había estado robando de mi cuenta personal. Llevamos 2 años casados. Y nunca me di cuenta de que era un estafador. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Voy a divorciarme. Inmediatamente dijo. Con determinación. Y voy a testificar en su contra en el juicio. Ya hablé con una abogada. Quiero colaborar con la fiscalía. Para que pague por todo lo que nos hizo. Cuando salimos del juzgado. Sentí algo. Que no había experimentado en años. Esperanza. Real. No solo había logrado escapar de mi hijo. Sino que ahora tenía aliados. En mi lucha por la justicia. Esa tarde, mientras caminábamos de vuelta a casa de Isabel, Laura me dio más buenas noticias. La empresa donde trabajaba Javier quiere llegar a un acuerdo, me informó. Sus palabras, un bálsamo para mi alma. Están dispuestos a no presentar cargos adicionales contra usted. Si colabora devolviendo el dinero robado. Y algo más. Como reconocimiento de que usted fue víctima de fraude, van a pagarle una compensación de 50.000 euros. 50.000 euros. Era más dinero del que había tenido disponible. En los últimos 3 años. ¿Qué pasaba con mi casa?, pregunté. Javier había dicho que también estaba a su nombre. Laura sonrió. Revisamos los documentos. Su hijo mintió. La escritura sigue estando solo a su nombre. Él falsificó algunos papeles. Pero legalmente. La casa es completamente suya. Por primera vez en mucho tiempo. Mucho tiempo. Comencé a ver un futuro. Un futuro posible. Un futuro donde podía vivir sin miedo. Donde podía tomar mis propias decisiones. Donde podía ser dueña de mi propia vida. Pero también sabía que Javier no se iba a rendir fácilmente. Sus amenazas en la audiencia habían sido claras. Esta guerra apenas estaba comenzando. 3 semanas después del arresto de Javier, mi vida había cambiado por completo. Pero no de la manera que esperaba. Aunque físicamente estaba a salvo. En casa de Isabel. Psicológicamente. Seguía siendo su prisionera. Había desarrollado una paranoia constante. Que me tenía despierta la mayor parte de las noches. Cada ruido me sobresaltaba. Cada coche que se detenía frente a la casa. Me hacía correr hacia la ventana. Cada llamada telefónica desconocida. Me provocaba ataques de pánico. Laura me había explicado que era normal. Que después de años de abuso, el miedo no desaparece de la noche a la mañana. Es síndrome de estrés postraumático, me había dicho. Su mente y su cuerpo están acostumbrados a vivir en constante alerta. Va a tomar tiempo sanar. Pero había algo más que un simple trauma. Javier había logrado hacerme llegar mensajes. Desde la cárcel. Mensajes que me helaban la sangre. El primero llegó a través de un abogado diferente. Uno que no era su representante oficial. Era una carta. Escrita a mano. Con la letra. Que conocía tan bien. Querida mamá, decía. Espero que estés disfrutando tu pequeña victoria. Espero que te sientas muy valiente por haberme traicionado. Pero quiero que sepas algo. Esto no ha terminado. Yo sé cosas sobre ti. Que nadie más sabe. Secretos. Que guardaste durante 40 años. Trabajando en ese bufete. Cosas que podrían arruinar no solo tu reputación. Sino tu libertad. Mi corazón. Se detuvo. Cuando leí esas líneas. ¿Qué secretos? Durante mis 40 años como secretaria en Garrigues y Asociados, había manejado información confidencial. Claro. Pero nunca había hecho nada ilegal. ¿O sí? ¿Recuerdas el caso Williams contra el Estado? Mamá, el de hace 15 años.
Yo encontré los documentos que escondiste. Los que alteraste. Para ayudar a que el señor Garrigues ganara ese caso millonario. Documentos que, si salen a la luz, podrían mandarte a prisión por obstrucción a la justicia. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. El caso Williams. Lo recordaba vagamente. Había sido un caso difícil. Donde el bufete representaba a una empresa farmacéutica. Acusada de ocultar efectos secundarios fatales de un medicamento. Garrigues me había pedido que organizara algunos documentos. Que eliminara ciertos informes. Que podrían perjudicar a su cliente. Yo había pensado que era normal. Que era parte de mi trabajo como secretaria. Nunca entendí completamente las implicaciones legales de lo que había hecho. Pero Javier tenía razón. Técnicamente. Yo había alterado evidencia. En un caso judicial. Tengo copias de todo, mamá. ¿Y si no retiras los cargos contra mí? Si no vienes a pedir perdón públicamente por tus mentiras. Esos documentos van a llegar a manos de la fiscalía. Imagínate los titulares. Secretaria de 61 años arrestada por complicidad en encubrimiento de muertes por medicamentos. El resto de la carta detallaba. Exactamente. Cómo iba a destruir mi vida. Si no obedecía. Tenía contactos en los medios. Conocía periodistas que pagarían bien. Por una historia de corrupción judicial. Mi foto. Estaría en todos los periódicos. Mi nombre. Asociado para siempre. Con un escándalo. Cuando Isabel me encontró llorando. Con la carta en las manos. Inmediatamente llamó a Laura. Esto es chantaje claro, dijo Laura. Después de leer la carta. Pero necesitamos saber si sus amenazas tienen fundamento. ¿Qué recuerda usted exactamente del caso Williams? Le conté todo lo que recordaba. Incluyendo las instrucciones. Que me había dado Garrigues. Sobre reorganizar los documentos. ¿Usted sabía que lo que estaba haciendo podría ser ilegal?, me preguntó Laura. No, dije. Honestamente. Yo solo seguía órdenes. Garrigues me dijo que era procedimiento normal. Para proteger la confidencialidad. Abogado-cliente. Laura suspiró. Legalmente. La ignorancia no es excusa. Si realmente alteró evidencia. Aunque haya sido sin intención criminal. Técnicamente. Sí. Cometió un delito. Mi mundo. Se vino abajo. Otra vez. Justo cuando pensaba que había escapado. De las garras de Javier. Él encontró otra manera. De controlarme. ¿Qué hago?, pregunté. Desesperada. Si retiro los cargos. Él sale libre y me mata. Si no los retiro. Voy presa. Por algo que hice hace 15 años. Sin saber que era ilegal. Primero cálmese, me dijo Laura. Su voz tranquila. Segundo, vamos a investigar exactamente qué documentos tiene su hijo. Y cómo los obtuvo. Y tercero, vamos a buscar maneras de minimizar el daño legal. Si resulta que efectivamente hay evidencia contra usted. Los siguientes días fueron una pesadilla. De investigación legal. Laura trabajó con un equipo de abogados. Especializados en casos antiguos. Para revisar todo el expediente Williams. Mientras tanto. Yo vivía en un estado de terror constante. Esperando que en cualquier momento. Llegaran a arrestarme. Isabel fue mi salvación. Durante esas semanas oscuras. No solo me dio refugio en su casa. Sino que se convirtió en la hermana. Que nunca tuve. Todas las noches se sentaba conmigo. Mientras yo lloraba. Me preparaba té de manzanilla. Para ayudarme a dormir. Y me recordaba constantemente. Que no estaba sola. Pase lo que pase, Elena, me decía. Vamos a enfrentarlo juntas. Ya no eres esa mujer asustada. Que vivía bajo el terrorismo de su hijo. Pero yo sí. Me sentía.
Exactamente. Como esa mujer asustada. Javier había logrado lo que quería. Regresarme al estado de miedo y desesperanza. Que había sido mi vida. Durante 3 años. Una semana después. Llegó la segunda carta. Aún más cruel. Que la primera. Veo que no has aprendido la lección, mamá. Veo que sigues creyendo que puedes desafiarme. Está bien. Ahora van a enterarse todos. ¿De qué tipo de persona eres realmente? Junto con la carta. Había un sobre. Con fotografías. Fotografías de documentos. Efectivamente. Informes internos del bufete Garrigues y Asociados. Con mi letra. Donde yo había escrito notas en los márgenes. Fechas. Que habían sido alteradas. Páginas. Que faltaban de expedientes originales. Estas fotos van a estar en manos del periódico mañana por la noche. Si no vienes a visitarme a la cárcel. Antes del viernes. Vienes sola. Sin abogados. Sin testigos. Y traes una carta firmada. Pidiendo que retiren todos los cargos contra mí. Porque todo fue un malentendido. Causado por tu deterioro mental. Mi deterioro mental. Otra vez esa acusación. Que me helaba la sangre. Si no vienes, no solo van a ver estas fotos en los periódicos. También van a ver las grabaciones. ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones? ¿Creías que no sabía que tenías cámaras instaladas en la casa, mamá? ¿Creías que era tan estúpido? Yo también tengo grabaciones. Grabaciones tuyas. Aceptando dinero en efectivo. De clientes del bufete. Dinero. Que nunca reportaste como ingreso. Evasión fiscal, mamá. Otros 15 años de prisión. Esta vez. No solo era chantaje. Era una guerra psicológica. Total. Javier se había estado preparando. Para esta situación. Durante meses. Tal vez años. Había recopilado evidencia. Había planeado cada movimiento. Había anticipado mi rebelión. Cuando Laura leyó la segunda carta. Su expresión. Se volvió muy seria. Elena, necesito que me diga la verdad completa. Sobre su tiempo en el bufete. Cualquier cosa que pueda haber hecho. Cualquier situación irregular. Cualquier dinero que haya recibido. Fuera de su salario. Le conté sobre los bonos navideños en efectivo. Que Garrigues me daba todos los años. Dinero que nunca declaré. Porque pensé que eran regalos personales. Le conté sobre las ocasiones. Cuando clientes agradecidos. Me habían dado propinas. Por servicios especiales. Dinero que tampoco reporté. Porque no sabía que debía hacerlo. En total, ¿cuánto dinero estamos hablando? Durante 40 años, me preguntó Laura. Tal vez unos 4.000 euros, dije. Con vergüenza. Laura calculó rápidamente. Con intereses y penalidades. Estaríamos hablando de una deuda fiscal de unos 40.000 euros. Pero lo más grave. Es que técnicamente. Sí. Es evasión fiscal. Mi hijo. Había construido una trampa perfecta. Si lo denunciaba. Él me destruía. Con evidencia de mis propios errores. Si no lo denunciaba. Él seguía libre. Para maltratarme. Y robar dinero. Hay una tercera opción, me dijo Laura. Después de pensarlo mucho. Una opción que ninguno de los dos va a esperar. ¿Cuál? Que nos adelantemos a él. Que confesemos voluntariamente. Todos sus errores. Antes de que él pueda usarlos como chantaje. Y que usemos esa confesión. Para demostrar. Que su hijo es un maestro manipulador. Que incluso desde la cárcel. Ejerce control psicológico sobre sus víctimas. Era una apuesta arriesgada. Significaba admitir públicamente que había cometido delitos. Enfrentar posibles consecuencias legales.
exponerme a la humillación pública. Pero también significaba quitarle a Javier su arma principal. El secreto. Si hacemos esto, continuó Laura, su hijo pierde todo su poder sobre usted. Ya no puede chantajearla. Porque no hay nada que esconder. Miré por la ventana. Hacia mi casa. Que seguía vacía. Y destrozada. Al otro lado de la calle. Esa casa representaba mi pasado. Mis errores. Mis miedos. Pero también representaba mi futuro. Mi libertad. Mi oportunidad de empezar de nuevo. Hagámoslo, le dije finalmente. Mi voz. Firme. Clara. Estoy cansada de vivir con miedo. Estoy cansada de que mi hijo controle mi vida. Desde una celda de la cárcel. Laura sonrió. Una sonrisa de victoria. Mañana. Vamos a darle a Javier la sorpresa de su vida. El día que decidimos contraatacar llegó más rápido de lo que esperaba. Laura había organizado una conferencia de prensa para las 2 de la tarde, donde yo confesaría voluntariamente todos mis errores del pasado, antes de que Javier pudiera usarlos contra mí. Era una estrategia arriesgada, pero era nuestra única oportunidad de recuperar el control de la situación. Esa mañana me levanté con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez desde el arresto de Javier. No tenía miedo. Había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Y extrañamente, me sentía en paz con ella. Isabel me ayudó a prepararme. Me puse mi vestido gris. El más serio. El que usaba para ocasiones formales. Cuando trabajaba en el bufete. Me maquillé ligeramente. Solo lo suficiente para no verme demacrada. Pero sin tratar de esconder quién era realmente. ¿Estás segura de esto, Elena?, me preguntó Isabel. Por quinta vez. Esa mañana. Una vez que digas esas palabras en público, no podrás retractarte. Estoy completamente segura, le respondí. Y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Durante 3 años. Viví como prisionera. En mi propia casa. Por miedo a las consecuencias. No voy a seguir siendo prisionera de mis errores del pasado. A las 12 del mediodía. Laura me llamó. Con noticias inesperadas. Elena, algo extraordinario acaba de pasar. Rafael Mendoza, el jefe de Javier en la empresa, quiere hablar contigo. Antes de la conferencia de prensa. Rafael era el hombre que había descubierto los robos de Javier. El mismo que se había quedado blanco como el papel cuando se enteró de la verdad. No entendía por qué quería hablar conmigo. Nos encontramos en la oficina de Laura. Rafael era un hombre de unos 55 años. Con cabello gris. Y una presencia que inspiraba respeto. Cuando me vio entrar, se levantó inmediatamente de su asiento. Señora Rivera, me dijo, con una voz cálida, pero seria. Primero quiero pedirle disculpas. Si yo hubiera supervisado mejor a Javier. Si hubiera prestado atención a las señales de alarma. Tal vez podríamos haber evitado que usted sufriera tanto. Sus palabras me sorprendieron. Usted no tenía manera de saber lo que estaba pasando en mi casa. Tal vez no, dijo Rafael, sentándose frente a mí. Pero sí tenía manera de saber que algo extraño estaba pasando con las finanzas de la empresa. Los robos de su hijo no empezaron hace 6 meses. Empezaron hace 2 años. Mi corazón se detuvo. 2 años. 2 años, confirmó Rafael. Pequeñas cantidades al principio.
Tan pequeñas que las atribuimos a errores de contabilidad. Pero cuando empezamos a investigar, después de su denuncia, descubrimos que había estado robando sistemáticamente. Durante mucho tiempo. Laura se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto dinero estamos hablando en total? 130.000 euros, dijo Rafael. Que fueron directamente a cuentas controladas por él, incluyendo la cuenta bancaria de su madre. Sentí náuseas. No solo había sido víctima de abuso físico y psicológico. No. Había sido la herramienta involuntaria de un robo masivo. Durante 2 años enteros. Pero hay más, continuó Rafael. Cuando arrestaron a Javier, nuestro departamento legal decidió investigar más profundamente. Descubrimos que había estado falsificando informes, manipulando contratos, incluso vendiendo información confidencial de la empresa a competidores. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté. Rafael sonrió. Por primera vez desde que había empezado la conversación. Porque queremos ofrecerle un trabajo, señora Rivera. ¿Un trabajo? No podía creer lo que estaba escuchando. Durante nuestra investigación, revisamos su historial laboral. 40 años en Garrigues y Asociados. Referencias impecables. Experiencia en casos complejos. Necesitamos a alguien con su experiencia para ayudarnos a reconstruir todo lo que su hijo destruyó. En lugar de estar enfrentando arrestos y humillación pública. Me estaban ofreciendo una oportunidad de empezar de nuevo. El salario sería de 3.800 euros mensuales, continuó Rafael. Más beneficios de salud. Más una compensación especial de 50.000 euros. Como reconocimiento por el daño que le causamos involuntariamente. 3.800 euros mensuales. Era más de 3 veces mi pensión actual. Y 50.000 euros de compensación. De repente. Mi futuro no se veía tan desesperanzador. Pero hay una condición, agregó Rafael. Necesitamos que testifique en el juicio contra su hijo. Su testimonio va a ser crucial para asegurar que pague por todos sus crímenes. No solo los que cometió contra usted. Por supuesto, dije. Sin dudar. Haré todo lo que sea necesario. A las 2 de la tarde. La sala de prensa estaba llena. De periodistas. Cámaras. Y micrófonos. Laura había invitado a todos los medios locales. Explicándoles que una víctima de violencia doméstica haría una declaración importante sobre chantaje desde la cárcel. Cuando me senté frente a esas cámaras, sentí un miedo diferente al que había experimentado durante años. No era miedo a Javier. No era miedo a los golpes o las amenazas. Era miedo a la libertad. Miedo a la responsabilidad de ser dueña de mi propia vida. Mi nombre es Elena Rivera. Comencé, mirando directamente a las cámaras. Tengo 61 años. Y durante los últimos 3 años he sido víctima de violencia doméstica. Por parte de mi hijo, Javier Rivera. Conté mi historia completa. Los golpes. El control financiero. Las amenazas. El robo sistemático de mi dinero. Pero también conté la parte que Javier esperaba que mantuviera en secreto. Durante mis 40 años trabajando como secretaria en el bufete Garrigues y Asociados, cometí errores. Dije. Sentí como mi voz se volvía más firme con cada palabra. Errores que no sabía que eran ilegales en ese momento, pero que reconozco ahora como tales. Expliqué el caso Williams. Los documentos alterados. El dinero no reportado. Todo. No guardé nada. Mi hijo descubrió estos errores. Y los ha estado usando para chantajearme desde la cárcel. Me amenazó con exponerme públicamente si no retiraba los cargos contra
Él. Hoy estoy aquí. Para quitarle esa arma. Prefiero enfrentar las consecuencias de mis errores. Que seguir siendo víctima de su manipulación. La sala. Estaba completamente silenciosa. Los periodistas tomaban notas furiosamente. Las cámaras grababan. Cada palabra. Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres. Que están siendo maltratadas. Por sus hijos. Esposos o parejas, continué. Mi voz, ahora. Resonaba con fuerza. El chantaje emocional. El control financiero. Las amenazas de exposición. Son todas formas de abuso. No permitan que el miedo al juicio público las mantenga prisioneras. La libertad vale más que la reputación. Después de la conferencia de prensa, Laura me informó que la fiscalía había decidido no presentar cargos contra mí por los errores del pasado. Su confesión voluntaria, combinada con el hecho de que fue víctima de chantaje, hace que sea más útil como testigo que como acusada, me explicó. Esa noche, por primera vez en meses, regresé a dormir en mi propia casa. Isabel insistió en quedarse conmigo las primeras noches, hasta que me sintiera completamente segura. Mientras me acostaba en mi propia cama, en mi propia casa, sentí algo que no había experimentado en 3 años. Control total sobre mi propia vida. Javier seguía en la cárcel, enfrentando múltiples cargos que probablemente lo mantendrían ahí durante muchos años. Sus chantajes habían perdido todo poder, porque ya no tenía secretos que esconder. Mi teléfono sonó. Era un número de la cárcel. Pero esta vez no tuve miedo de contestar. Mamá, era la voz de Javier. Pero sonaba completamente derrotada. Sin la rabia. Sin la arrogancia. Vi tu conferencia de prensa en las noticias. ¿Y qué piensas de ella? Le pregunté. Con una tranquilidad que me sorprendió. Destruiste todo, me dijo. Pero sin rabia. Solo con una tristeza profunda. Destruiste mi última oportunidad de salir de aquí. No, Javier, le respondí. Tú destruiste esa oportunidad cuando decidiste convertir a tu madre en tu víctima. Hubo un silencio largo. Al otro lado de la línea. ¿Alguna vez me vas a perdonar? Me preguntó finalmente. Algún día, le dije. Honestamente. Cuando pagues por lo que hiciste. Cuando busques ayuda real para cambiar. Cuando entiendas el daño que causaste. Algún día. Podré perdonarte. Pero nunca. Voy a olvidar. Colgué el teléfono. Y lo apagué. Mañana. Empezaría mi nuevo trabajo. Mi nueva vida. Pero esa noche. Simplemente. Quería dormir en paz. En mi propia casa. Sin miedo. Sin amenazas. Sin chantajes. Por primera vez en 3 años. Era completamente libre. Y aunque el camino había sido doloroso. Aunque había tenido que enfrentar mis propios errores públicamente. Aunque había perdido para siempre la relación con mi hijo. Sabía que había tomado la decisión correcta. Javier había aprendido. Que las víctimas pueden volverse fuertes. Que los secretos pierden poder cuando se exponen a la luz. Y que la justicia, aunque tardía, eventualmente llega. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia vida. Sin importar cuántos años hayas vivido en las sombras. Esta era mi historia de liberación. Una historia que espero inspire a otras mujeres a romper sus propias cadenas. Sin importar quién las haya puesto. Así termina la historia de Elena.
¿Qué opinan ustedes sobre la decisión de Elena? ¿Habrían actuado de forma diferente si hubieran estado en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios, por favor. Yo siempre los leo uno por uno. Cada palabra que escriben es importante para mí. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se conmoverá, y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Nos vemos en la próxima narración, en la próxima vida que nos inspire, y quién sabe, tal vez la próxima vez, ustedes sean los protagonistas.